Doy gracias a Dios porque permite que podamos grabar nuestro próximo tema. Estamos hablando acerca del juicio de Dios. Ahora yo quiero referirme a algunos aspectos que tienen que ver con el juicio. No soy yo el único que habla del juicio, el único que predica del juicio o que enseña del juicio. Hay muchas personas de distintas capacidades, de distintas graduaciones, que hablan acerca del juicio de Dios. Hay personas que cuando escuchan que hay que comparecer delante de Dios, que hay un juicio en el cual tenemos o al cual tenemos que enfrentar, sienten temor. Sienten temor porque no están seguros de que vayan a ser declarados vencedores. Tienen temor de que sean declarados culpables. Hay otros que cuando hablan del juicio dicen no hay que preocuparse por eso. El juicio son buenas noticias. Dios lo que va a hacer es corroborar el nombre de aquellos que son sus seguidores, pero no hay que temer nada con respecto al juicio. Yo quiero presentarles mi análisis sobre esto. Primero, no hay que temer, porque el miedo no lleva a ninguna persona a buenos resultados. Detrás del miedo viene todo lo malo. El miedo se conoció como el pecado. Y en vez de uno estar teniendo miedo de tener que enfrentar el juicio, lo que uno debe hacer es tratar de estar en armonía con Dios, tratar de por fe aceptar a Cristo y confiar en lo que Dios va a hacer en nuestro bien. Y por la otra parte, tratar uno de amar a Dios sobre todo, al prójimo como uno mismo. Estar en paz con Dios y estar en paz con nuestros semejantes. Esto es lo que uno tiene que hacer, no un miedo. Por la otra parte, la declaración de que no hay nada que temer, yo estoy de acuerdo con esa declaración de muchos o para muchos hijos de Dios, que no hay nada que temer. Porque cuando uno vive en las manos de Dios, confiando en la misericordia de Dios, en la gracia de Dios y haciendo todo lo posible por agradar a Dios y ser de bien para el ser humano, no hay nada que temer. Pero todos los que están escritos en los libros del cielo han hecho así. Dentro del pueblo de Dios nunca se han cometido cosas feas, nunca se han hecho cosas feas. Yo quiero ahora leer dos textos que ya hemos leído, que les hemos dado para que usted pueda buscar, pero quiero leerles dos textos con respecto a esto. Uno está escrito en Malaquías capítulo 3 y eh, versículo Malaquías 3:16 dice, entonces los que veneran al Eterno hablaron cada uno a su compañero, y el Señor oyó con atención, y fue escrito un libro de memoria ante él en favor de los que les reverencia o que reverencian al Eterno y piensan en su nombre. Así que hay escrito un libro donde Dios escribe las cosas positivas, las cosas de aquellos que amamos a Dios, que obedecemos a Dios, que respetamos a Dios, servimos a nuestro prójimo. Dios escribe un libro de memoria en favor de, o sea, es un libro de memoria donde están buenas acciones nuestras.
Pero vamos a leer también en Mateo 12, versículos 36 y 37, dice, os digo que en el día del juicio los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hablen, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Así que aquí se habla ya no de cosas a favor, sino de nuestras palabras, que por ellas seremos justificados o seremos condenados, o sea, de acuerdo a nuestras obras. Pero este análisis que yo estoy compartiendo con ustedes ahora, con respecto a si preocuparnos o no preocuparnos, porque tenemos que enfrentar el juicio de Dios, que nada va a quedar en oculto, que todo va a ser descubierto. Como dice la Biblia, lo que uno hace en su cámara se va a dar a la publicidad, porque no podemos esconder de Dios las cosas buenas, ni las cosas malas tampoco. Bueno, en la Biblia y a lo largo de la historia, Dios ha tenido un pueblo. ¿Y cómo ha sido ese pueblo de Dios en sus obras? Desde Abraham, estoy recordando en este momento cuando Abraham negó que su esposa era su esposa y dijo, es mi hermana, y la entrega al faraón, y eso lo hizo 2 veces. Eso es una mala obra, una falta de confianza en Dios. Eso se arregló porque vivió Abraham tiempo para arreglar eso, y Sara también. Pero cuántas cosas se han hecho dentro del pueblo de Dios que son malas. Hay una lucha en el mundo entre el bien y el mal. Una lucha que los seres humanos hemos tenido que enfrentar o hemos enfrentado desde los inicios de la humanidad hasta el final de la humanidad. Una lucha entre el bien y el mal. Sabemos que Cristo dijo que en su iglesia todo no iba a ser trigo, que también iba a haber cizaña y que la cizaña iba a crecer junto con el trigo hasta el final y en el mismo lugar del trigo. Así que en la iglesia de Dios, así como estuvo Judas con Cristo entre los 12 apóstoles, hay también cizaña metida en todos los niveles de la iglesia. Así ha sido a través de todos los tiempos, no de la iglesia en nuestro tiempo, sino del pueblo de Dios de todos los tiempos. Por ejemplo, en el desierto estaba Moisés, Josué, Aarón, Ur, pero también estaban Nadab, Abirán, Corán y todos aquellos que se rebelaron contra Dios. Cuántas cosas terribles se hacen dentro de la iglesia. No solamente en un tiempo, sino a través de todos los tiempos. En nuestros tiempos y en tiempos pasados. Voy a referirme un poquito ahora a tiempos pasados, en que había una religión predominante. Era una religión que tenía poder y de acuerdo con la profecía bíblica tenía un poder más alto al de los reyes. Y en ese tiempo, cuántas atrocidades, cuántos crímenes se hicieron dentro de la iglesia. Decían, para salvar el alma hay que dañar al cuerpo o matar al cuerpo para salvar el alma. Yo he podido ver presencial ante mí en un lugar en Italia que se llama Assisi y también en el Perú, museos de la Inquisición, instrumentos diabólicos para hacer sufrir a la persona. Y eso se hacía en el nombre de Dios. ¿Cuánto crimen
cuánto mal hecho a la humanidad. En nuestros tiempos, niños infelices que no tienen no tienen poder, no tienen fuerzas, son abusados de distintas maneras, hasta sexualmente, niños y niñas, por personas que pertenecen a la iglesia, que son líderes de la iglesia, que en vez de cuidarlos lo que hacen es violar a esos niños. ¿Cuántas religiones hay donde líderes de la iglesia abusan sexualmente y de distintas maneras también de los niños? No es una cosa de una sola iglesia. Yo he sabido y estoy seguro que ustedes que están oyendo esto han sabido, y el que no lo sabe y se entera por aquí, es una realidad en la vida. Y hay iglesias donde hay líderes que abusan de niños y niñas y se descubren. Y dentro de la iglesia hay personas que tratan de ocultar esas maldades que se hacen. Y cuando un pastor o alguien trata de quitar esa maldad y darse a conocer para que reciba su castigo, entonces se oponen contra el pastor o se oponen contra ese alguien. En las iglesias donde nos llamamos hermanos, cuánta discriminación en todos los lugares, no en una iglesia, en todas las iglesias, cuánta discriminación, cuánto mal. Nos llamamos hermanos, pero ¿cuántos hay que pertenecen a un grupo o a otro grupo y desprecian a aquel a quien llaman hermanos? ¿Cuánta desunión hay en las iglesias? Hay personas que no pertenecen a las iglesias y pertenecen a las cuestiones de la política, pero dicen cuando estén reunidos en familia, no hablen de política porque divide, no hablen de religión porque divide, porque dentro de la religión se divide el padre contra el hijo contra el padre, el esposo contra la esposa contra el esposo. División, porque unos queremos seguir a Dios y otros no quieren seguir a Dios. Cuánto mal se hace en el nombre de Dios. Y todo eso está escrito. Todo eso Dios lo tiene escrito y todo eso hay que responder delante de Dios. Una cosa es que se hagan cosas malas, indebidas, que haya crueldad en las personas que no siguen a Dios. Pero en las personas que dicen que seguimos a Dios y que amamos a Dios, cuántas cosas malas se hacen. ¿Cuántos líderes de religión, de iglesias, de instituciones religiosas, por mantener una hegemonía, un puesto, un lugar, son capaces de despreciar, de poner trampa, de decir mentiras, de bloquear a otra persona, de pasar por encima de otra persona, en vez de la hermandad que debe seguirse, en vez de la hermandad que se debe tener? ¿Cuánto daño se ha hecho a través de la humanidad? El diablo es especialista en infiltrarse a través de sus representantes, de sus seguidores dentro de las iglesias. Desde luego, el que es representante del diablo, él no piensa y dice, yo soy representante del diablo. Pero tan pronto estén haciendo las obras que el diablo hacía en el cielo, ya son seguidores del diablo, aunque nos digamos hijos de Dios. En el cielo, Lucifer trataba de aparentar que estaba defendiendo a Dios y lo que estaba era separando a los ángeles de Dios. ¿Cuántos hay en las iglesias que dicen que están sirviendo a la iglesia, que están cuidando a la iglesia, el honor y la honra de la iglesia, y lo que están es sembrando división y odio y maldad? ¿Cuántas personas se van de las iglesias porque hay personas que comienzan a predicar y a decir que están enseñando la palabra de Dios, pero lo que enseñan es a desconfiar de los líderes de la iglesia, en sacar las personas de la iglesia, en hacer grupos apartes?
cuánta maldad se hace. Todas estas maldades van a responderse de ellas delante de Dios, primero en el juicio, porque si hemos dicho que somos seguidores de Dios y hacemos todo esto malo, en el juicio hay que enfrentarlo y después en la retribución, cuando llegue el momento de la retribución. ¿Cuántos hijos de Dios que no son hijos de Dios hay dentro y ha habido dentro de las iglesias? La Biblia dice que por sus frutos serán conocidos, pero muchos han logrado esconder su fruto, aunque los frutos van a llegar y van a ser de pena y de muerte. Con estas palabras yo estoy tratando de animar a los hijos de Dios, no por decirle lo malo que se hace, sino porque no seamos engañados. Nosotros tenemos que seguir a Dios. Y si nosotros amamos a Dios sobre todo, y si nosotros amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no tendremos problemas. En el Salmo 15 se habla quién va a estar en la presencia de Dios. Y uno de los requisitos es el que no recibe mal, no cree mal, no oye el mal de su prójimo. No permitamos que otros vengan a sembrar dentro de nosotros desconfianza de nuestros hermanos, de los líderes de la iglesia, desconfianzas de todo, porque la desconfianza es una obra del diablo. No que tengamos que creer todo, pero al fin hay cosas buenas y malas y Dios dice que nosotros no somos el juez. El juez es Cristo. Nosotros somos hermanos para ayudarnos unos a otros. Así que hermanos, en esta parte del juicio lo que quiero decir es, cuidémonos para que nosotros siempre estemos en armonía con Dios y que los libros, al hablar de nosotros, diga que somos hijos de Dios y que los ángeles dan testimonio de nosotros, que somos hijos de Dios y que nosotros seamos ovejas del prado de Dios. Dios es nuestro pastor, Cristo es nuestro pastor a quien debemos seguir. Haciendo así, siempre estaremos seguros. Dios nos bendiga. Continuamos en nuestro tema.